Muy buenas, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Más de 16 años en la educación, pero más de 20 como trader. Comencé en el año 2001, importante crisis en Argentina, apasionado por el trading, los mercados financieros, tomando seminarios, cursos, leyendo libros. En el 2003 realicé la apertura de mi primera cuenta real y desde allí no he detenido esta pasión de estudiar los mercados. Hoy junto con XM vamos a estar dialogando sobre el indicador RSI y estrategias en Forex o índices. Muchas gracias a los que me saludan y mientras voy compartiendo una suerte de breve introducción respecto al RSI o al Relative Strength Index, les consulto a aquellos que están atentos ingresando en este momento, si operan con indicadores, si conocen de análisis técnico, si saben de qué se trata el RSI. Aquí me dice Liberto que están más que interesados en aprender cómo poder aplicar este indicador de la mejor manera para el Forex. Perfecto, vamos a tratar de dar algunos comentarios. Mientras voy viendo que son varios los que están redactando sus respuestas en la opción de preguntas, me voy a animar a anticipar un poquito qué son los indicadores, aquellos más nuevitos. Cuando hablamos de un indicador, estamos haciendo referencia a una fórmula matemática que se representa gráficamente. Para poder ser representada gráficamente, seguramente tenga relación respecto a los diferentes opciones del precio y en el tiempo. En este caso, el Relative Strength Index o índice de fuerza relativa, en X cantidad de periodos, en este caso en N, mide la sumatoria de cantidad de puntos a favor de la tendencia alcista versus cantidad de puntos a favor de la tendencia bajista. En otras palabras, en X cantidad de periodos, si estamos trazando un RSI en, por ejemplo, gráficos diarios en 14, lo que mide es durante los últimos 14 días cuántos pip subió versus cuántos pip cayó. Se expresa matemáticamente si donde RS es la sumatoria de sesiones ascendentes compradoras versus la sumatoria de sesiones descendentes. Esto va a estar más cerca, lógicamente, de un valor mayor o más cerca de un valor menor, entendiendo si los pips han sido positivos respecto a compra o negativos en cuanto a ventas. Si lo tenemos que ver en gráficos, y como lógicamente es un indicador que es cerrado, aquellos indicadores cerrados se los conoce como osciladores, va a estar ubicado entre 0 y 100. Cuanto mayor sea su fuerza compradora de los últimos periodos, en este caso, en el ejemplo tenemos RSI de 14, indica que en el dólar 100, en sesión de 4 horas, me está midiendo lo que sucedió en las últimas 14 velas de 4 horas. Si el mercado se encontró comprador, va a haber mayor cantidad de pips a favor de la tendencia alcista, por lo cual la curva se va a hallar ascendente y probablemente esté más cerca de 70, por encima de 70 o niveles quizás más cercanos a 100, que sería su nivel máximo. Si la fuerza última ha sido vendedora, vemos que la curva cae, puede llegar a niveles por debajo de 30, 25, 20, lógicamente depende de la volatilidad del par, y acercándose a la zona de cero. Aquí Alexander nos comenta, mejor dicho, que lo practico, pero le falta más aprender del indicador. Así que, ¿cuál es la mejor configuración? Bueno, eso es una pregunta muy difícil de contestar, Alexander, porque cuando hablamos de cuál es la mejor configuración, va a ser muy subjetiva y diferente para cada uno de ustedes. No solamente dependiendo del objetivo que estén buscando, sino también, lógicamente, dependiendo del tipo de trading que realicen, del instrumento que van a estar aplicando este indicador y la combinación del indicador. Y, por último, la señal que me está utilizando el indicador. A modo de introducirlos al RSI, como decíamos, oscila entre 0 y 100. Cuando se acerca a la zona de 0 está con mucha fuerza vendedora. Cuando se acerca a la zona de 100 está con fuerza compradora.
La zona de 50 sería la zona media, la zona de equilibrio donde las fuerzas se equiparan. Cuando el indicador se encuentra por debajo de 30, está fuertemente sobrevendido, y cuando sale de la zona de sobreventa podría influir o inducirse que estaría iniciando un ciclo alcista comprador, por lo cual se toman señales compradoras cuando sale de la zona de 30 y cuando ingresa a la zona de 70, y zonas o señales vendedoras cuando sale de la zona de 70 y cuando ingresa también a la zona de 30. Ahora vamos a ir viendo las diferentes señales que se utilizan. Heriberto también suma su comentario: sirve para cualquier temporalidad. Me interesa para mejorar mis entradas. Sí, sirve para cualquier temporalidad. Lo importante de estos indicadores, ¿sí?, de cualquiera que utilicen, es que conozcan su fórmula matemática, interpreten lo que están midiendo y si lo que están midiendo se adecua a lo que ustedes están buscando. Bien, esta parte es más que importante. Vamos, dicho lo anterior, a observar cuáles son las diferentes estrategias que se utilizan. Decíamos que son los cruces de líneas de sobreventa en 30 y sobrecompra en 70. He visto muchos errores cuando el mercado está a la baja y entra en zona de sobreventa, que hay traders que compran. Lo cierto es que cuando está en zona de sobreventa, entrando a 30, 35, 25, 20, depende del nivel que uno fije, acorde a la volatilidad del instrumento, del activo, lo que me está indicando es que está en dirección vendedora, con fuerza vendedora, por lo cual no debería uno entrar con compra, sino que aprovechar el impulso vendedor ingresando una venta. También en el caso contrario, cuando el indicador está en alza, ingresando a la zona del 70, nos indica que el mercado está comprado, sobrecomprado, fuerza alcista. Los cruces de línea de 50, los mencionábamos recién, es la zona de equilibrio donde se equiparan la fuerza compradora y vendedora. Si la fuerza viene de abajo hacia arriba, nos está indicando que incrementa la fuerza compradora, por lo cual también es una señal de entrada en compra. Si el oscilador viene de norte a sur, cruzando la zona de 50, también es una señal de venta, ya que nos anticipa un incremento de la fuerza vendedora. También podemos hacer estrategias cambiando las variables de la fórmula. Decía que por defecto se utiliza la zona de 14 periodos. Sin embargo, esto es un dato utilizado en su defecto a inicios en acciones e índices. Los activos, como por ejemplo el mercado Forex, en alguno de los principales pares, indica quizás con mayor volatilidad de incrementar el periodo de 14 quizás a 19 o 30, dependiendo también el objetivo buscado. También hacer un ajuste en índices que en determinados momentos también tienen mayor volatilidad. Cuando uno cambia la variable, me refiero a que en vez de tomar 14 periodos puede tomar el doble, ¿sí?, 28, lo que va a tener lógicamente es menor cantidad de señales, tanto de compra como de venta. En este caso puede utilizar una estrategia combinando diferentes tipos de RSI, de mayor periodo y de menor periodo. En este caso lo que estaríamos teniendo es señales de periodos que contemplan mayor cantidad de días, por ejemplo, y de menor cantidad de días. Hablamos de duraciones mayores o tendencias mayores y tendencias menores. Por último, el RSI es un indicador también que nos ayuda a medir lo que sucede con el activo que estamos midiendo. Si el RSI se encuentra ascendiendo y los precios suben, converge. En cambio, si los precios suben y el RSI empieza a mostrar debilidad y máximos descendentes, lo que estamos hablando es de las divergencias. Una muy importante señal al momento de empezar a detectar posibles cambios o inicios de correcciones o de cambios de ciclos. Bien, y Ramiro me dice si podemos ver algunos ejemplos. Ya mismo nos metemos en gráficos porque la sesión de hoy habla de RSI en Forex o en índices, y en eso vamos a estar trabajando. Aquí también suma Alexander, que Heriberto me consulta que hace 2 semanas está siguiendo el Dow Jones, más como scalper. ¿Cómo me recomiendan su configuración? Lo cierto es que cuando vas a trabajar con índices, lo importante es lo que estás buscando.
En este caso, el RSI te va a ayudar a detectar si la fuerza relativa es compradora o vendedora en las últimas sesiones. Y esa medida te puede ayudar a extender la señal o observar debilidad. Ahora, cuando lo veamos en gráficos, seguramente contestes alguna de las preguntas que me estás acercando. Alexander me comparte también que utiliza una media móvil de 20, una de 100 para hacer scalping. Lo debo configurar según la móvil de 20, lo configuro para seguir el precio, tiene el RSI que ir adelantado, retrasado. Me parece que estás mezclando un poco los conceptos, Alexander. Lo cierto es que las medias móviles lo que te están midiendo es la variación del precio actual sobre un promedio de X cantidad de periodos. Esa es la parte importante. Y el RSI lo que le está midiendo es de los últimos periodos que estoy trazando, han sido compradores o vendedores. Y eso me ayuda, lógicamente, a poder inferir si va a continuar al alza o a la baja. Déjenme ir un poco a gráficos para poder ayudar a lo que hago referencia. Dijimos que íbamos a trabajar hoy con el RSI como un indicador, tanto en Forex como en índices. Me tomé el atrevimiento de elegir el par de mayor volumen en el mercado Forex, nos referimos al euro dólar, de mayor volumen, mayor cantidad de transacciones, y configurar el RSI por defecto en 14 periodos. En este caso estamos en un RSI de 14 periodos, y por el otro lado estamos con uno de los índices que ha tenido más participación en el último tiempo. Nos referimos al US 100, que es el contrato por diferencia utilizado para el Nasdaq, ¿sí? Que incluye las 100 empresas tecnológicas más relevantes de los Estados Unidos. Podemos observar cómo si las señales brindadas con un RSI de 14 tanto en el índice como en el eurodólar han sido totalmente diferentes en el último tiempo. Cuando uno va a trazar el RSI, puede venir la parte de insertar indicador, busca RSI, directamente aparece los parámetros de entrada, y acá es la parte quizás muy importante al momento de qué trazo, por qué 14 periodos, por qué no 7, por qué no 3, por qué no 30, por qué no 50. ¿Qué significa? ¿Sí? Lo que significa desde el punto de vista matemático que yo voy a estar observando lo que sucede en los últimos, en este caso, meses. Si yo observo en los últimos 14 meses, estoy hablando un poco más de un año, ¿cuál ha sido la fuerza del RSI? Si ustedes observan el eurodólar en 14 periodos, ¿sí? Claramente en este momento está lateralizando, ¿sí? Desde, podríamos decir, febrero, marzo del año pasado, hay un ida y vuelta, pero comprador, está a niveles cercanos en este momento a 54. Si observo el RSI en el Nasdaq 100, actualmente se encuentra en 79 y apuntando hacia arriba, lo cual indica que ha tenido fuerza alcista, se mantiene con fuerza alcista y en este momento apunta nuevamente hacia arriba, tiene fuerza alcista vigente. Entonces, si uno tiene que observar, las diferentes señales han sido muy distintas porque el comportamiento de cada uno de los activos es diferente. ¿Qué significa esto? Recién preguntaban ustedes, pero ¿cuál es lo recomendable para el RSI? Fíjense que aquí estamos observando el mismo periodo de tiempo, gráficos mensuales, RSI en 14 periodos. En el euro dólar, ¿sí? Observamos un movimiento mucho más tranquilo de ida y vuelta, y en el RSI tenemos mucho más vaivenes. Fíjense que está mucho más fraccionado y con una fuerte dirección alcista. De hecho, en el periodo comprendido, lo que podemos apreciar es que no ha caído de la zona de 50. Vamos a analizar esas señales que hablamos hace un rato. Si nos vamos del lado del euro dólar, tenemos que, no hemos trazado la zona de 50, vamos a también agregarla. Para esto tenemos los niveles, está 30 y 70 por defecto, y le vamos a añadir también la zona de 50. La añado, acepto y me va a quedar 50. Entonces, ¿qué tipo de señales me ha brindado desde el año 2009 en gráficos mensuales? Si vengo aquí, empezamos con una señal vendedora. ¿Por qué? Porque ha cruzado de norte a sur, de arriba hacia abajo, la zona de 50. Si uno tiene que observar en gráficos, podríamos haber tomado una señal vendedora una vez que confirma,
cuando se conforma la vela mensual y abre la siguiente. En 1.4319, ¿sí? En diciembre del 2009 nos hubiese dado una señal vendedora, ¿sí? Esta señal fue muy fuerte, cayó una gran cantidad de pips post crisis de hipotecas subprime en Estados Unidos. ¿Y hasta dónde tuvo vigencia la señal? ¿Cuál fue la última salida? Pues bueno, fue aproximadamente en septiembre del 2010, donde vuelve a cruzar de sur a norte la zona de 50. Entonces, en este caso, hubiésemos tenido una compra que podría haber sido en la zona de 1.3950. Entonces, fíjense cómo interpretar esa señal. Si yo hubiese entrado en 1.43 y en algún momento esta señal alcanzó la zona de 1.19 aproximadamente, pero luego me dio señal contraria y la señal contraria me dio en 1.3975. Claramente de 1.43 a 1.39 tenemos aproximadamente unos 400 pips, pero había tocado un mínimo cerca de 1.19. 1.19 estamos hablando de unos 2.400 pips. Hubiese sido buena señal de entrada y quizás mala de salida. Estas son las cosas que luego uno pasa al momento de la optimización de un sistema. Por lo pronto estamos analizando las entradas en forma fría del sistema. Entonces, fíjense que en aquel momento nos dio una señal de entrada bajista por cruce de 50, una cantidad de pips. Sin embargo, la señal compradora siguiente, si nos hubiese permitido cerrar con ganancias, pero también es cierto que hubiésemos perdido una gran cantidad de pips. Lo cierto es que tengo señal compradora, se volvió a dar vuelta nuevamente la señal, nos tendría que haber dado una salida y seguramente en la siguiente vela hubiésemos cerrado la compra con algunos pips en contra, hubiésemos abierto una nueva venta que se extendió, ¿sí? Unos 2 o 3 meses hasta que nuevamente fue una compra. Entonces, una señal, 2, 3, 4, 5, podríamos decir, 6, 7, 8, 9 señales de cruces de la zona de 50, desde el 2009 hasta el 2014. Y aquí, fíjense por qué me detuve, porque tuve una nueva señal vendedora. Si tendríamos que ir directamente a gráficos, entraríamos en la vela siguiente, en la zona 1.3990, y acá se produce que vuelve a quebrar la zona de 30. Fíjense que cuando quiebra 30, está entrando en fuerte nivel de sobreventa, lo cual a mí me indica que la señal se mantiene vigente y yo no debería comprar, sino que debería volver a vender. ¿Hasta dónde? Pues lo cierto es que entra en venta y hasta que no sale del ciclo bajista, en este caso estaría saliendo en esta zona, y desde 1.1350 deberíamos haber tomado una señal vendedora quizás por pocos pips, hasta 1.12, 1.1210, porque se dio fuertemente vuelta al mercado. Entonces, no les estoy indicando que es un excelente sistema de trading al momento de salir. Lo que estoy observando en algunas de las entradas es que en gráficos mensuales me hubiese dado una buena cantidad de pips, sin embargo, saliendo en la señal contraria, hubiese dejado una gran cantidad de pips dentro del mercado y no los hubiese tomado a mi bolsillo. Por lo pronto, vemos una gran cantidad de señales cuando quiebra RSI la zona de 50, de sur a norte, de abajo hacia arriba serían compras y de norte a sur serían ventas. Y cuando ingresa a la zona de 30 son ventas y, como observamos, no ha ingresado ninguna vez por encima de 70 y tampoco ha vuelto a ingresar por debajo de 30. Lo cierto es que podríamos haber tenido una gran cantidad de entradas en el RSI, en el euro-dólar, desde el año 2009. Nos pasamos ahora a analizar un poco lo que está sucediendo con el Nasdaq. Fíjense que el Nasdaq, claramente si lo vemos en gráficos, la tendencia es alcista. Entiendo que esto no se duda y no se requiere ningún concepto importante. ¿Por qué? Porque tenemos mínimos ascendentes y ciertamente estamos presenciando en la actualidad máximos históricos del índice americano. Como podemos apreciar, en momentos donde pierde la fuerza, porque el RSI me está midiendo 14 periodos, en algún momento luego de subir y empiezan a aparecer las velas bajistas, lógicamente el RSI me empieza a mostrar el inicio de una corrección
Cuando vuelven los compradores, se da vuelta el RSI y vuelve a entrar en zona de 70. En este caso tengo menor cantidad de señales. Tengo una señal compradora en el 2013. Vuelvo a tener una señal vendedora en el 2015, pero rápidamente se da vuelta, no cruza 50, y si no supe salir a tiempo, seguramente perdí algunos cuantos puntos. ¿Por qué? Porque me vuelve a dar una señal compradora. ¿Hasta dónde? Hasta donde aparece debilidad. Debilidad apareció un poquito más adelante en el tiempo. Hablamos del 2017 hasta el 2018. ¿Sí? Fíjense que hubiésemos tomado este tramo del mercado, la corrección se inició. Cuando estuvo a punto de cruzar 50, no lo hizo, rebotó, fue zona de soporte y recién me hubiese dado una nueva zona de compra por aquí, con la zona de sobrecompra fuerte, tomé la corrección y después hubiésemos tenido una nueva zona de sobrecompra que en caso de haber salido cuando ingresamos en 70, tendría que haber vuelto a retomar una compra siempre dentro de una tendencia alcista. Fíjense la variación, y acá está una de las primeras conclusiones, entre los movimientos de un índice que está claramente en tendencia, que hablamos claramente del Nasdaq, como un par de los demás volúmenes del mercado, del eurodólar, que se mostró en gran parte del tiempo a la baja, del 2009 hasta el 2015 aproximadamente, y luego con movimientos laterales, dándonos gran cantidad de entradas en su zona de 50. Vuelvo a las preguntas, vuelvo a los comentarios, tras haber tratado de explicar las señales en diferentes instrumentos y lógicamente teniendo resultados totalmente diferentes. Bien, perfecto. Acá Alexander me da el ok, también Alejandro me dice que es claro. Son más que bienvenidos todos los comentarios que me estén acercando. Lo cierto es, fíjense qué complejo que es poder aplicar las señales, porque con la observación encontramos un montón de información y están en la parte clave para poder sacar conclusiones. ¿A qué me refiero más precisamente? Es que lo cierto es que cada indicador, cada herramienta chartista, la clave es en la aplicación. Para ser un poco resumido respecto a lo que estuvimos viendo, el RSI, que mide la fuerza relativa de los últimos periodos, tiene diferentes señales. Hablamos de señales de compra y venta, en las zonas de sobrecompra y sobreventa, en la zona media de 50, y la estamos aplicando en un par de monedas y en un índice en una variable que son 14 últimos meses. Fíjense cómo cambian las señales en un instrumento y en otro, cambian también lógicamente las entradas, las salidas, cuál es mejor, cuál es peor, y acá está lo importante, depende de lo que estemos buscando y depende también de nuestra propia observación. Filiberto me dice, da la opción entonces más para entrada, pero habría que buscar un complemento para saber cuándo salir. Por ejemplo, ¿sí? Pero esto es algo que les estoy mostrando a ustedes. Fíjense que en el eurodólar nos dio excelentes entradas, sin embargo, y en la zona de 50. Sin embargo, las salidas quizás eran un poco tardías. Entonces quizás deberíamos complementarlo con algún indicador. O podríamos también trabajar con una diferencia quizás de un RSI en menor cantidad de periodos que también estábamos hablando. Podríamos insertar dentro de los osciladores o indicadores más importantes el RSI, pero de menor cantidad de periodos. Entonces puedo venir a un RSI, pero en vez de trabajar con un RSI de 14, podríamos trabajar quizás con un RSI de 5. Y para marcarlo lo podríamos poner con color, en este caso, vamos a darle otro color, amarillo. Entonces, fíjense un poco lo que veíamos, ¿no? Lógicamente, al tener menor cantidad de meses, va a haber un mayor ida y vuelta, no va a ser una curva alisada. Nosotros cuando comenzamos en el RSI habíamos dicho que teníamos una señal vendedora aquí, una señal vendedora que comenzaba, por ejemplo, en la zona de 1.4340. El RSI me había dado señal un poco antes, en 5 meses, en 5 periodos, porque me estaba dando señal de cruce de norte a sur. ¿Y dónde hubiese sido la salida acá?
Bueno, la salida me lo hubiese dado cuando inicia el ciclo comprador. Estamos hablando, en este caso, aquí. Y en este caso, el ciclo comprador me hubiese dado la salida. A ver, vamos a dejar la entrada en 1.40, habíamos hablado de 1.4290, 1.43, y la salida posiblemente hubiese sido en la apertura de la vela siguiente en 1.26. Entonces, fíjense cómo combinando el mismo indicador con diferentes periodos, tenemos un movimiento tendencial mayor y un movimiento menor. ¿Por qué? Porque estoy midiendo los últimos 5 meses versus los últimos 14. Aquí quizás estaríamos tomando como señal de entrada, ¿sí? RSI de 14 y salida RSI de 5, ¿no? Entonces me da la posibilidad de ingresar un rato antes y quizás no perder la cantidad de pips que me dejaba el mercado. Esta es una de las tantas opciones que uno le puede brindar al indicador dentro de una combinación del mismo indicador con diferentes variables para entrar y salir, ¿no? O para confirmar señales. ¿Cómo debo editar? Me dice el RSI. Eduardo, muy fácil. Cuando estoy sobre el RSI me paro directamente y con el botón derecho las propiedades de RSI y lo puedo editar, eliminar, cambiar la ventana, lógicamente. Bien, perfecto. Acá a Heriberto le interesó, le pareció interesante este tipo de opciones. Bien, tengan en cuenta una cosa, estamos utilizando un instrumento y un periodo para explicar el indicador. Para poder sacar conclusiones necesitamos medir una línea de tiempo en forma continua y a partir de esa medición en forma continua del indicador tratar de asociar resultados si son compradores o vendedores importantes donde al final de tanta cantidad de señales en forma consecutivas utilizando los mismos criterios obtengo mayor cantidad de ganancias que de pérdidas. Bien. Ramiro me consulta qué tanto se puede, se puede usar en scalping. Todo lo que contemple lo que estás buscando. Estamos en gráficos mensuales, pero si yo podría utilizar también gráficos de 1 minuto y ver qué tipo de señales me brinda. En este caso te pido tengas en cuenta también el spread, porque en el scalping incide mucho. Yo acá directamente no lo consideré, pero cuando estamos utilizando índices o instrumentos en muy poco periodo, quizás el spread nos juega en contra y hace que un sistema que es más que rentable en periodos mayores no lo sea en periodos menores. Bien, perfecto. Excelente. Bien, dudas, preguntas y comentarios. Y por favor les pido lo siguiente, no es que les estoy dando en el día de hoy un sistema, una estrategia de trading. Lo que les estoy intentando brindar de mi lado es darles de ideas de, a partir de la observación, descubran qué señales son útiles, cuáles no. Y obviamente que estamos viendo una sola señal en este momento en forma aislada para poder explicar el indicador y ver las diferencias de cómo incide en gráficos mensuales en un par de monedas como el eurodólar y en un índice que tienen movimientos y volatilidades diferentes. También podrían agregarles ustedes, analizar cuál es el promedio que mueve en forma mensual, en forma semanal, cuáles son las velas máximas, las velas mínimas, cuáles son también, por ejemplo, en su sistema la cantidad de veces que se dan pérdidas, como también la cantidad de veces consecutivas que se dan ganancias mínimas. También pueden analizar si la señal al momento de ingresar primero da pérdida y luego entra en ganancia o rápidamente entra en ganancia. Son todos elementos que a ustedes les van a ayudar para, lógicamente, tomar decisiones en los mercados. En este caso, y a modo simple y sencillo, para poder aplicar un indicador como el RSI en cualquier tipo de instrumento, sea Forex, sea índices, en gráficos mayores o en gráficos menores. No importa si en cuál, lo que sí importa es que ustedes lo estudien, que saquen sus propias conclusiones y encuentren probabilidades asociadas a favor. Acá me consulta María Inés si vamos a estar grabando el webinar. Sí, lo estamos grabando y dentro de unos minutos o un poco más tarde lo estaremos también subiendo a nuestro canal de YouTube. Aquellos que no lo conocen, aprovecho a compartir los datos. Dentro de YouTube, MoleFX, creador de trader, pueden buscar y van a encontrar una gran cantidad de herramientas, indicadores y otra tanta cantidad de
estudios a partir de análisis técnico fundamental, tipos de duración en el trading. Bienvenidos sean aquellos que lo visiten y les sea de interés. Dudas, inquietudes, nos pueden contactar al info@molefex.com. Pueden visitar nuestra página www.molefex.com y desde ya visitarnos o seguirnos en redes. Nos pueden encontrar en LinkedIn, Facebook, en Twitter y también en Instagram. Sin más dudas e inquietudes, o seguramente alguna me quede por ahí en el tintero, es por eso que les he dejado los datos de contacto. Me despido, les deseo una muy buena semana de trading, un buen cierre de mes a aquellos que están tomando decisiones en cuentas de terceros. Un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima.